Punto, doctor Roa. ¿Qué va a pasar con Comodo? ¿Es cierto que se perdió la oportunidad, que se está alejando la posibilidad de la exploración en ese pozo de gas? Pues no se ha perdido la oportunidad, sí se retrasan los tiempos que teníamos previstos porque estos taladros son especiales, estos no son herramientas que estén por ahí disponibles para cualquier momento utilizarlas y por eso se afectará seguramente la planeación. Como uno ya sabemos, yo personalmente me he reunido con la ministra en varios momentos y he conversado con ella. Debe estar lista ya la decisión de rehabilitar el trámite de licencia que había sido suspendido por la ANLA, y en esa medida vamos a acelerar la reprogramación y a tratar de recuperar esa agenda que teníamos. ¿Cuándo saldría esa decisión de la ANLA? Hacia finales. Pues estamos a esperas, debe estar muy cerca en estos días de ser sancionada y de ser anunciada ese levantamiento, esa suspensión de esa licencia, y con eso la recuperaremos el cronograma en la medida que sea posible y volver a planear como corresponde con tiempo la actividad de perforación. 7:01, no habrá racionamiento de gas en Colombia, no habrá escasez de gas en Colombia, dice el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en Mañanas Blue. Doctor Roa, muchas gracias. A usted, Ricardo, saludos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Esta es Blue, más que radio. Paola, entiendo al doctor Ricardo Roa frente al tema de la importación de gas, pero tengo múltiples informaciones de diferentes sectores recordándonos que la importación que se hace hoy es únicamente para las térmicas. Colombia hoy es autosuficiente en materia de gas. Sí, únicamente para 3 térmicas, de hecho, en la costa, Ricardo, que son Tepsa, Termocandelaria y Termoflores. Para esas se importa, y se importa efectivamente desde los Estados Unidos, llega a la planta de liquefacción en Cartagena y se usa para esas 3 centrales térmicas. Pero no hemos necesitado importar media molécula para lo que es el consumo de los hogares, 30 millones de hogares que están con gas natural en sus casas, tampoco para las industrias, para los comercios. Es decir, hasta el momento hemos logrado sobrepasar con el gas que producimos y que encontramos efectivamente desde los años 70, ¿será que le jalaron, principalmente Paola, en Chichupa y Ballenas? Sí. Las orejas Víctor, al doctor Roa? ¿Por qué? No, porque hasta hace unas semanas, unos días, él sí venía hablando de un déficit para el próximo año y que tenemos 7.5% el año entrante. Importaciones, primero de un 8%, después de un 12%, y ahorita acaba de decir, pues a través de una explicación técnica, que no tendremos déficit del otro año, muy en línea con ese trino, recuerda usted, de la semana pasada del presidente Gustavo Petro, donde decía que no vamos a tener déficit, que nuestras reservas eran suficientes para suplir la demanda. Pero la evidencia no sé si indica otra cosa, Víctor. Seguramente le jalaron las orejas, le pidieron que cuidara las comunicaciones, Ricardo, pero la verdad es que sí hay un déficit para el año entrante en materia de gas. Hay un déficit del gas con el que nos abastecemos, nuestro propio gas para nuestra demanda residencial y para el consumo de las industrias y los comercios. Lo que no habrá es desabastecimiento, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, porque el gas lo van a conseguir y en eso están trabajando de donde sea. Entonces lo que pasa es que cuando escasea algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo escasea, Víctor? ¿Qué pasa con el precio? No, pues se vuelve sube el precio. La producción nacional, pues sube el precio. Hay que traerlo a mayor costo. Aurelio. Sí, Ricardo, pero yo no vi muy contento al presidente Petro con este hallazgo del pozo Sirius.
La verdad es que no le noté un frenesí como acostumbra ante otras noticias. Y simplemente dijo, ese es el combustible del presente, el combustible del futuro es otro. Y yo le tengo un dato. Por las cifras que reveló Petrobras y Ecopetrol, más o menos la capacidad de el pozo Sirius sería de 7.371 días para atender el actual consumo nacional. Y si usted le recorta un poquito por el éxito de explotación, que no es 100%, sino puede ser 75%, como lo precisó el doctor Roa, estaríamos hablando de 5.625 días de demanda nacional es decir, entre 16 y 20 años para gas. ¿No es ese el combustible del futuro? Porque el presidente Petro insiste en que no, ese es el combustible del presente. No, el combustible del presente ahora va a ser importado, como lo estaban diciendo ustedes, en una porción pequeña o mediana, el tiempo lo dirá. Pero lo que Colombia se le abrió es que la transición energética, que digámoslo de una vez, es solamente una de las tareas de acción climática para enfrentar el cambio climático, no es la única. En Colombia nos han hecho ver como que eso es lo único que hay que hacer frente al cambio climático. Nos vamos a tener gas entre 15 y 20 años para una demanda nacional. No es combustible del presente, es combustible para el futuro a mediano plazo, si se quiere. Pero es lo que nos va a dar la mano. ¿Cómo, Héctor? Ojalá lo usemos lo menos posible para ojalá lo usemos lo menos posible. Entonces nos volvemos para generar el menor daño. Pues cocinemos con para leña, generar entonces, el menor daño. Ojalá lo usemos lo menos posible para generar el menor cocinemos daño con leña. Ambiental para en esa teoría, evitar el menor daño para evitar el menor daño ambiental. Y por supuesto no es cocinar con leña, eso pues obviamente no es serio decirlo, porque no es eso, ¿con qué no vamos ese a cocinar, es el propósito, sino buscar energía. El gas no es un contaminante, es una energía neutra, Héctor. Sino buscar energías alternativas que el mundo está buscando. Ese no es una cosa del presidente Petro. El mundo está tratando de no consumir este tipo de combustibles. El mundo y se está avanzando diciendo esto. El mundo ya dijo, la OPEP dijo, por ejemplo, que en 2050 no se va a suspender la producción de petróleo, Héctor. Sí, la mayoría de los países del mundo, de los países más desarrollados, está tratando de que, por ejemplo, este tipo de combustibles y los vehículos funcionen de otra manera distinta a como está funcionando hoy, porque evidentemente eso está generando un daño en el clima, en el ambiente, que pues está produciendo unas catástrofes. Es una desgracia que por resistir al presidente Petro nos hayamos volteado de semejante manera. Aquí hay una situación que es evidente, que la humanidad tiene que atender y tiene que atender con urgencia. Y pues simplemente por llevar la contraria al presidente Petro, es muy malo que unos sectores en el país hayan resuelto negar esa circunstancia. Ahora vamos a usar... Héctor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Con qué vamos a reemplazar el gas? En unos sectores, entre ellos Ecopetrol, ¿no? Esa respuesta no la tengo. De invertir $1.000 millones de pesos para buscar nuevos pozos. Dólares, perdón. Esa respuesta no la tengo yo, por supuesto, Ricardo, que no soy ni mucho menos experto, ni pretendo ser experto en temas de los que no soy experto, pero que de lo que sí puedo entender es que el mundo está tratando de no consumir estos combustibles y de encontrar a través del hidrógeno y de otras sustancias y a través de unos procesos que por supuesto yo no entiendo, sustituir estos combustibles. Eso es cierto, pero... El punto realmente, yo que soy en estos temas simplemente casi que un oyente más, pues lo único que debo decir es que desde ayer estoy muy confundido, porque llevaba 2 años oyendo decir que no se estaba buscando gas, que el presidente Petro había prohibido buscar gas, que había cerrado la llave de los combustibles fósiles. ¿Sabe cuándo se encontró Uchuva, Héctor? En junio del 2022, Héctor, junio del 22 se anunció Uchuva. O sea, no haga tantos. Claro, pero es que yo lo que había oído es que lo que hubo ayer, Héctor, fue lo que hubo ayer, lo que yo había oído 20 años, 20. Lo que yo había oído es que el presidente Petro había cerrado la llave de los combustibles fósiles y que nos conducía al desastre y a la tragedia. No otorgó nuevas licencias, Héctor. Le repito, Iván Duque fue el que anunció Uchuva, por ejemplo.
Pero y que íbamos a tener que, no podemos negarlo. Íbamos a tener que cocinar con leña, como se volvió y se repitió aquí. Todas esas cosas, me imagino que los pobres oyentes como yo, que no tienen conocimiento suficiente de estos temas, pues viven llenos de angustia, de que todos los días los oyentes tienen que estar oyendo augurios, tienen que estar oyendo augurios de tragedias, y entonces resulta porque alguna vez se buscó. Llegamos a esto porque alguna vez se buscó. Claro, llegamos a esto porque alguna vez se buscó y se seguía buscando, como se dijo, hasta que suspendieron lo que estaba buscando. Por fortuna el gobierno ayer hasta que se encontró. Héctor, seguíamos buscando hasta que se encontró. Le repito la fecha. Pero me permite, Ricardo, cuando sea una frase completa. Claro, pero yo le repito la fecha en la que se encontró. Cuando sea una frase completa. Sí, pero déjeme, yo solamente le hago una interpelación. Y además si me interpelan de uno, porque de a tres es más difícil entender para poder contestarles. Este hallazgo se está confirmó. Como la doctora Irene Vélez, usted. Déjelo, hombre. Mire, en junio del 2022. Muchas gracias, Felipe, por la comparación. Usted es muy respetuoso, como siempre. Solo le falta volver a hacer lo que hizo ayer, que es decir de qué debo hablar y de qué no. Tranquilos. ¿De qué quiere que hable, Felipe? ¿De qué me autoriza? No, de lo que usted quiera, Héctor. Esto es una democracia. No. Ayer, por ejemplo, me dijo mucho que no debería hablar de la doctora Margarita Cabello. Usted me va diciendo de qué puedo hablar y de qué no. Héctor, 711. En junio del 22 se anunció el pozo Uchuva. Lo que hubo ayer fue el definir cuál es el tamaño de Uchuva. Esa es la diferencia. La reconfirmación, sí, señor. Esa es la reconfirmación. Exacto, eso quiere decir. Eso qué es lo que quiere decir, Ricardo, y ya con esto termino para no molestarlos más. Una sola frase. Eso lo que quiere decir es que se seguía el proceso que estaba llevándose y que evidentemente no se lo inventó el presidente Petro, ni siquiera el presidente Duque, sino, como dicen ustedes, 20 años, porque resulta que para esto hay que gastarse años. El proceso se seguía. Lo que quedó, digamos, el anuncio de ayer lo que muestra es que los que decían que se había cerrado irresponsablemente la llave de los combustibles, pues estaban diciendo mentiras. 7:12 Efectivamente, minutos. Paola, ¿cuándo Ricardo, se firmó el contrato para Uchuva? Hace 20 años, exactamente el 16 de marzo del año 2004, es decir, gobierno de Álvaro Uribe, cuando se suscribió ese memorando de entendimiento entre Ecopetrol y Petrobras. Es que eso tarda muchísimo. Imagínense, primero se llama el bloque Tayrona. Dentro de ese gran bloque Tayrona comenzaron a encontrar distintos pozos, dieron con este que antes se llamaba Uchuva 2, que por orden de un juez en Santa Marta ahora se llama Sirius. Pero esos son 20 años usted tanteando, explorando, mirando, abriendo huequito acá, haciéndole huequito allá, hasta que por fin usted logra entender lo que nos dijeron ayer, la dimensión que tiene esto, que es 6 terapias cúbicos, que es muy impresionante, Ricardo, porque no solamente más que dobla las reservas actuales del país, sino que es muy superior, dobla también lo que habíamos descubierto en los 70 en ballenas y en Chuchupa. Sí, pero nos dice el doctor Roa que serían 4.5, 4.7 terapias cúbicos con el descuento que se haga durante el trámite. Digamos que no serían los 6 terapias cúbicos efectivos, sin embargo, lo que es muy llaman importante. El factor de recobro. Exactamente, pero lo que sí hay que decir es que el gobierno del presidente... Pero de todas formas es muchísimo. Claro, es mucho. El gobierno, es mucho, Víctor. El gobierno del presidente Petro sí tomó una decisión, y es marchitar paulatinamente la industria petrolera y del gas. Y estamos viviendo pero de lo esa que decisión hicieron cambió, otros gobiernos. Ricardo. Esa decisión cambió y es evidente en la entrevista que acabamos de tener con el doctor Roa, en los anuncios que hizo hace 2 días Ecopetrol, con una inversión de $1.000 millones para mejorar reservas en crudo, es decir, para explorar más en gas, costa afuera, en petróleo, y eso, digamos, claro, nos podemos quedar en la crítica al presidente y al gobierno por una ecopolítica en la cual yo sí creo han estado equivocados, y era suspender la exploración, porque no podemos confundir. Claro, el anuncio de ayer es gracias a exploraciones que se iniciaron hace muchos años, pero si la intención del gobierno era decir no vamos a otorgar nuevos contratos de exploración, pues claro, seguían las exploraciones que ya estaban contratadas, pero no se hacían nuevas. Lo que está pasando, y yo creo que es una buena noticia, es que el mismo presidente Petro y su presidente de Ecopetrol, que eran vehementes en decir no hay la más mínima posibilidad, no podemos explorar más, anuncian $1.000 millones para invertir en exploración, en explotación, porque el timonazo
lo tuvieron que dar cuando en JP Morgan, en toda la banca de inversión donde Ecopetrol tiene una altísima exposición, le empiezan a decir, bueno, no, si ustedes siguen en esta línea, pues la acción va a seguir cayendo y la capacidad de endeudamiento de la compañía. Entonces están dando un timonazo y yo creo que eso es positivo. De hecho, aunque claro, podemos ser capaces de encontrar a cada solución un buen problema y una buena crítica, pero lo que hace el presidente también es echar para atrás en algo en lo cual yo creo también se equivocaba, y era convertir el gas en un combustible tan peligroso como el carbón. Lo igualaba el carbón, el petróleo y el gas, y en realidad, como esto se trata es de cuánto CO2 llega a la atmósfera, cuánto dióxido de carbono llega a la atmósfera, pues es muy distinto si yo utilizo gas para generar energía o para cocinar que si utilizo carbón en la cantidad de gas de dióxido de carbono que llega a la atmósfera. Entonces hay que decirlo, sí, todavía es mejor si pudiéramos tener fuentes limpias, de solares, de agua, etcétera. Pero mientras eso ocurre, el gas es es una fuente energética de transición, porque tiene menos efectos de invernadero que el carbón. Pero entonces hay que aplaudirlo, darle la bienvenida, y el presidente a regañadientes lo viene aceptando. Yo tengo dudas de que el presidente haya cambiado de opinión. Lo hace en la práctica, pero porque los hechos lo llevan a esto. Pero si leemos los mensajes que hoy ha puesto en sus redes sociales... Pero no van a entregar un nuevo contrato. Esa es la manera, Ricardo. Él dice, mire, él dice que prefiere no usar gas. Claro que tener reservas no significa tener gas, y tener gas no significa la fuente más barata de energía. El gas no es el futuro, el gas es el presente. El gas del presente debe financiar la transición energética, que es lo que abarata la energía en Colombia. Es ambiguo el mensaje del presidente Petro, Andrés. Claro, Ricardo. Pero es que mire, yo creo que en esto, Ricardo, tenemos que entender al personaje que es el presidente. Hay dos palabras que usted jamás va a escuchar de la boca de Gustavo Petro, que son las palabras: me equivoqué, me retracto, no estaba en lo correcto, cometí un error. Jamás de los jamases. Cuando el presidente en sus actos de gobierno de una u otra manera ha echado para atrás o ha rectificado una mala decisión, lo ha hecho silenciosamente, sin decir nada, incluso sosteniéndose de manera verbal y retórica en la posición inicial, y dejando que sean sus funcionarios los que efectivamente luego vienen y ejecutan una política diferente. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto. Yo creo que hay unos temas en los que, hay unos puntos en los que uno ve que esta idea, que era completamente absurda, de detener de manera seca y radical la actividad de hidrocarburos en Colombia, la están echando para atrás, porque es que probablemente entendieron que es que una transición es un proceso gradual, una transición no es una ruptura, y la transición hay que hacerla de manera inteligente, y la primera regla de una transición inteligente es ser bien analítico y mirar mucho a los números con el diferente tipo de impacto que tienen las distintas fuentes de energía. En eso también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Ernesto. Uno no puede meter en un mismo costal todos los hidrocarburos y decir este es el peor veneno del mundo. No, hay diferentes tipos de impacto de diferentes tipos de procesos, además, que producen diferentes hidrocarburos, y en ese sentido el gas es universalmente reconocido como un combustible de transición. Nos ayuda a dar el paso que necesitamos dar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy todos estamos felices por eso, y como decía alguien ayer en Twitter, Dios cuida a sus borrachitos. Es una buena noticia, 7:18 minutos. Hay que aceptar que otro pronóstico de tragedia resultó infundado, que íbamos para Cocinol resultó mentira. Si al futuro no va a haber problemas de autosuficiencia de gas, pero si la hay el próximo año, esa sí puede suceder. No será por la falta de exploración estos 2 años, sino por razones de inacciones o decisiones de hace más de 2 años, y de eso no se menciona. Hablemos de eso, de por qué vamos a estar sin gas en los próximos meses, si eso es cierto, y no digamos que es por falta de exploración. Era real que había contratos de explotación numerosos y que la exploración en Colombia se mantenía al ritmo que venía. Lo que pasa es que la oposición a las políticas de Petro lleva a esa simplificación. Transición energética implica diferenciar lo actual de lo futuro. En ningún momento quiere evitar el presente. Hay contratos de exploración. El Ecopetrol habló muchas veces de que había esperanzas de encontrar gas y petróleo, y que por eso se consideraba que las reservas de alrededor de 7 años en ambos se iban a ampliar, y que eso era un periodo que permitía
que las nuevas energías fueran más importantes en el futuro. Solo una precisión, una transición. Esto o sea que ese frenesí sobre que lo único que nos puede salvar hacia el futuro es seguir explorando en el mismo nivel puede resultar exagerado. Petro está hablando del futuro, y el futuro es cuando se acaben las reservas. Sí, pero ahorita en materia de gas, ese futuro está a 20 años. En precios, ¿no? Entonces, sí, puede haber circunstancias. El futuro está el año entrante. Va a haber aumento de precio, pero en la medida en que baje la demanda de crudo en unos años, también va a bajar el precio. Hay una cantidad de factores ahí. Entonces ahí es que el año entrante, 2026, dejar la obsesión de que solo la exploración permite autosuficiencia, porque están llegando y el mundo está entrando en nuevas energías también. Sí, pero pues mientras estamos en esas nuevas energías, Álvaro, tendremos que utilizar los hidrocarburos. 7-20 minutos. Me dice un experto que el consumo de petróleo en el mundo está distribuido de la siguiente manera, Daniel. El 50% es para transporte, gasolina y ACPM, 30% para la industria y 20% para la calefacción y cocina, uso doméstico. Esos son los porcentajes. Y lo que hizo el gobierno es romper la línea del negocio. Hoy no se va a sentir la consecuencia de que no haya nuevas licencias de exploración y explotación. Eso se va a sentir en 2, en 3, en 5 años. Claro. Y veremos qué pasa. Ahí hablaremos. Y Ricardo, el futuro cercano, que es el que le va a tocar enfrentar a este gobierno, es el año entrante y en 2026, cuando haya escasez, porque lo que se descubrió, el descubrimiento que viene desde 2022 y se ratificó ayer, como decía usted, no va a salir ese gas de aquí a 2025-26, sino hasta el 2029. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno una crisis de escasez de gas, un aumento en los precios que perciben los consumidores finales, y cómo esto va a impactar, por ejemplo, la reducción que se viene obteniendo en inflación y la actividad económica? Esa es una pregunta gruesa para el gobierno que no le corresponde estrictamente a Ecopetrol, le corresponde al Ministerio de Hacienda, al Ejecutivo, definir cómo va a sortear la crisis del año entrante, porque esa no se resuelve con la maravillosa noticia que obtuvimos ayer. Yo todavía soy cauteloso y pesimista, porque con este gobierno no sabe si van a realmente empezar la siguiente fase. Ya lo encontraron, ahora hay que arrancar desde ya la siguiente fase, si no, eso no va a salir en 2029, sino por allá en 2032 o 35, cuando llegue un gobierno que realmente entienda que este es el combustible de la transición y que hay que sacarlo, hay que sacar adelante las consultas previas, hay que construir la infraestructura para traerlo y para que haya acceso a ese gas. Y hay que pedirle a la ministra Muhammad y al director de la ANLA que acelere el proceso del Pozo Komodo, porque es posible que al final eso termine perdiéndose, porque los tiempos en la industria petrolera son bastante cortos, bastante precisos. 7:23, viene el padre Alberto Linero y vienen los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero.
Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. El presidente Petro con Salvatore Mancuso, con el máximo jefe de los paramilitares dándose palmadas mutuas en el hombro, sonrientes e intercambiando sombreros volteados en presencia de las víctimas de la crueldad de los paramilitares. Una imagen de dos enemigos, una imagen impensable si hablamos del Petro senador, el que hacía debates y denunciaba paramilitares, el Petro que repudiaba que los paramilitares hubieran llegado al Congreso como lo hizo justamente Mancuso hace 20 años. Hoy no le parece tan malo Mancuso, no solo lo nombró gestor de paz, sino que ahora lo sube a una tarima, a un acto público casi graduado de héroe y salvador, como si Mancuso no fuera el delincuente de la talla que es, responsable de más de 24.000 delitos, de crímenes graves, entre ellos masacres, despojos de tierra, desplazamiento y desaparición forzada. Aunque Mancuso esté libre y hoy lo paseen para que reciba aplausos, no es un hombre judicialmente limpio. Todavía tiene cuentas pendientes con la justicia y sobre todo con las víctimas a las que les debe más que un pedido de perdón. Les debe reparación real y verdad, aunque esto último parece imposible para Mancuso, que en más de 15 años ha dado distintas versiones a la justicia. Una muy buena noticia para cerrar la semana, posiblemente la noticia económica del año. Ecopetrol y Petrobras confirmaron que su proyecto Sirius tiene reservas de gas que podrían suplir el actual consumo del país por los próximos 20 años. El anuncio oficial lo hizo Rogerio Soares, vicepresidente de Petrobras. Solo el descubrimiento de Sirius tiene un volumen mayor que 6 TCFs. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 26 minutos. En Bogotá, en el año 2024, 132 niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres según el Registro Único de Afiliados, RUAF. Son 28 más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato nos recuerda lo urgente, y es una cosa que no podemos demorar, de hacer una educación sexual basada en la información real. Una educación que se ponga el peso de lo importante, no en la culpa ni en explicaciones irracionales, sino que esté fundamentada en el amor y en los valores genuinos. Porque la formación humana exige aprender a vivir en libertad y con responsabilidad en todas las dimensiones de nuestra vida. Y una de esas dimensiones es la sexualidad, que va mucho más allá de lo genital. Según la OMS y organizaciones como el Instituto Guttmacher y el Plan Internacional, invertir en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, incluyendo su educación secundaria y el acceso a métodos anticonceptivos, no solo mejora la salud de las mujeres y sus hijos, sino que también impulsa el desarrollo económico de los países. Imagina que si logramos que todas las niñas terminen el bachillerato, el PIB de las naciones en desarrollo podría crecer en un 10%. Además, cada dólar invertido en servicios de contracepción podría ahorrarnos casi el doble en cuidados maternos, neonatales, principalmente en evitar embarazos no deseados. Ahora, ¿cuándo es el momento adecuado para hablar de la sexualidad con los hijos? La respuesta varía según su desarrollo emocional y cognitivo. Es clave abordar este tema en cada etapa del crecimiento de los niños y niñas, respondiendo a sus inquietudes y a sus necesidades. Te propongo que tengamos en cuenta estas actitudes, 6 por lo menos. La primera, establece una relación de confianza. La segunda, sé honesto y claro. La tercera, escucha sus preguntas y preocupaciones. La cuarta, evita un lenguaje técnico o
muy complejo. La quinta, aprovecha oportunidades naturales como preguntas o situaciones cotidianas. Y la sexta, busca recursos y apoyos. Esto tiene que ver con libros, sitios web, profesionales. No olvides, una educación sexual basada en el amor y en valores genuinos va a ayudarnos a todos a ser más felices. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Decisiones judiciales que tienen que ver con el Tribunal de Cundinamarca, que declaró en desacato al presidente Gustavo Petro por no cumplir una orden del 25 de enero de este año para que nombrara en propiedad 6 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que es el ente que define el futuro del gas y del petróleo, de la energía en el país. El presidente tendrá que pagar una multa. Y la polémica que sigue, por supuesto, porque ahí hay una sanción fiscal para el presidente de la República, y de nuevo nos metemos en la discusión sobre el fuero del jefe de Estado. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 31 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de eliminatorias al Mundial. Colombia hizo convocatoria, 29 jugadores para enfrentar a Bolivia este 10 de octubre en el Alto y el 15 a Chile en Barranquilla. Aparece James Rodríguez, está Luis Díaz, son los líderes naturales de esta generación exitosa bajo el mando del profe Néstor Lorenzo. De las ausencias, revalidar que no están ni Carlos Cuesta ni Rafael Santos Borré, y Gerson Mosquera, que ya se sabía producto de su grave lesión de rodilla. El que sí aparece convocado es Yerry Mina, a pesar de haber terminado con algunas dificultades, tocado el partido con el Cagliari en la Serie A de Italia. Finalmente no apareció Miguel Ángel Borja, sí desde Argentina Roger Martínez, el delantero del Racing. Así que a esta principal novedad se suma la presencia de Nelson de Osa, el hombre que actúa en el Pachuca de México, y también la de Willer Dita del Cruz Azul, también del fútbol mexicano. Un repaso rápido a los convocados: Álvaro Montero de Millos, Camilo Vargas del Atlas en México, Cristian Borja, ojo, también juega en la altura en el América de México, en Ciudad de México, Borja que vuelve a Selección Colombia. Daniel Muñoz, el del Crystal Palace, Davinson Sánchez, el del Galatasaray, que viene de ser figura con su equipo, James Rodríguez del Rayo Vallecano, también Jefferson Lerma del Crystal Palace. Junto a ellos, John Arias, que hace horas marcó gol con el Fluminense, ya les vamos a contar. John Córdoba, el del Krasnodar ruso, John Hader Durán, la joya del Aston Villa inglés, John Lucumi del Bologna italiano, Johan Mojica del Mallorca de España, Jorge Carrascal retorna, Carrascal, el del Dinamo de Moscú, igual que Juan David Cabal de la Juventus. Juan Camilo Hernández, el Cucho del Columbus Crew, Juan Camilo Portilla de Talleres de Argentina, Juanfer Quintero de Racing, Kevin Castaño, que está en el Krasnodar ruso, Kevin Mier del Cruz Azul mexicano, Luis Díaz del Liverpool, Sinisterra, Luchito Sinisterra del Bournemouth, al igual que Mateus Uribe del Al-Sadd de Qatar. Les decíamos de Nelson de Osa, el del Pachuca, Richard Ríos del Palmeiras, Roger Martínez Racing de Argentina, Santi Arias del Bahía brasileño, Willer Dita del Cruz Azul, Yacer Asprilla del Girona y Yerry Mina del Cagliari. Este grupo empezará a concentrarse mañana en Cochabamba, pero hay reporte desde el Alto. Está la fiebre por la selección de Bolivia y el visitante, que es Colombia, que desde la noche anterior, escuchen bien, están acampando en las afueras del Estadio Municipal de El Alto los hinchas bolivianos para conseguir una boleta, pensando en el partido del próximo 10. El Titán del Alto, como se le conoce al estadio, tiene una capacidad de 25,000 espectadores. Es pequeño, pero está la Federación Boliviana solo poniendo en venta 17,000 localidades.
se le entregan máximo 4 entradas a cada persona. Bueno, locura absoluta por lo que será el partido que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. A propósito de jugadores convocados en el Brasileirao, les decíamos, John Arias marcó el gol de la victoria del Fluminense frente al Cruzeiro. Fue en el Maracaná. Con este triunfo, el Flu sale de la zona de descenso. Ahora es 16º en el torneo de Brasil, el campeonato, con 30 puntos a 2 posiciones de ese incómodo panorama, el descenso en Brasil. Y en la Europa League, les contábamos, Davinson Sánchez fue la gran figura en el empate del Galatasaray frente al Rigas de Letonia. Fue pase-gol, figura del juego, muy eficiente en defensa y aportando en ataque. Y en nuestra liga, en Colombia, se complementó la fecha 7. En Bogotá, Santa Fe empató 1-1 con el Deportivo Pereira. Juan Pablo Zuluaga marcó para el Cardenal, mientras que Darwin Quintero igualó para el Grande Matecaña. Con este marcador, el líder sigue siendo 11 Caldas con 26 puntos, cuarto ahora Santa Fe con 21 y 14º Pereira con 12 unidades. Hoy, Cali Millonarios en Palma Seca por la fecha 13 en Colombia. 7:35, antes de terminar los deportes, Ricardo, noticia de luto desde el departamento de Antioquia de una gloria del ciclismo colombiano. Murió violentamente Marlon Pérez en Carmen de Viboral. Héctor, ¿qué sabemos sobre la muerte de Marlon Pérez? Pues Ricardo, lo que se conoce hasta el momento es que el pedalista antioqueño Marlon Alirio Pérez fue herido con arma blanca a la altura del cuello en el barrio Villa de Azón, donde residía en la localidad del Carmen de Viboral. Esto es en el oriente del departamento de Antioquia. Aunque logró ser trasladado a un centro asistencial en ambulancia del Cuerpo de Bomberos del municipio, el ciclista murió por la gravedad de las heridas. Aún no se conocen detalles de las causas de la muerte del reconocido ciclista, si se trató de una riña o un asesinato. A esta hora se adelantan las respectivas investigaciones por parte de las autoridades para esclarecer la muerte del ciclista paisa Ricardo. Fue un homicidio, fue asesinado Marlon Pérez, no se sabe si fue en una riña o fue en un atraco lamentable. Ricardo, muy una gloria del ciclismo colombiano. Claro, mire, su historia comenzó en la Vuelta del Porvenir en 1994, estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, claro. Por Colombia estuvo en el Giro de Italia, digamos que en las grandes vueltas no tuvo una gran figuración, pero en 2004 pudo correr la Corsa Rosa, y realmente fue un hombre animador de las carreras, campeón nacional, tanto en ruta, también en pista, y terminó participando en Tokio 2020, en el año 2021, en los Juegos Paralímpicos, porque hizo tándem con Javier Serna, es decir, era el acompañante en las disciplinas de ciclismo, ya en la actividad de los Juegos Paralímpicos. De verdad que es un profundo dolor y lamentable noticia para el ciclismo, para la familia del ciclismo colombiano, la pérdida y el asesinato de Marlon Pérez. 7:37 minutos en segundos. Saludo al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro también estuvo en una entrega de tierras en San Sebastián Magdalena. Allí se refirió al tema de los bienes entregados por el paramilitarismo y lanzó un fuerte cuestionamiento contra el exfiscal general Francisco Barbosa. Se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo. Esta madrugada el exfiscal Francisco Barbosa, respondiendo de la siguiente manera, comienza muy duro, dice: la infamia del presidente Petro no tiene límites. Le recuerda, por ejemplo, que él entregó a su gobierno, a la SAE, 1.600 bienes por más de 1.8 billones de pesos al Fondo de Reparación de Víctimas, bienes perseguidos al paramilitarismo por la Dirección de Justicia Transicional de esa entidad, imagínense ustedes. Pero además de eso, recuerda el exfiscal Francisco Barbosa, entre el 2006 y el 2019, se imputaron al paramilitarismo 56.401 hechos delictivos. Y dice, por ejemplo, que a Salvatore Mancuso le imputó... Este jueves entró en vigencia el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia, expedición y renovación con cambios en agendamiento de citas, reducción de tarifas para algunas personas en Colombia, exoneración de pago para otros. Julián Ríos está en la sede de expedición de pasaportes de la Cancillería en el centro de Bogotá. Julián, ¿cómo están las cosas hoy?
Hola Ricardo, muy buenos días. Estamos aquí en la oficina de la Cancillería donde se expiden los pasaportes en el centro de Bogotá. No se ven filas hoy es el primer día oficial ya con los nuevos cambios que anunció el gobierno y la Cancillería para tramitar el pasaporte por parte de los colombianos. El valor, recordemos, estaba en 207, bajó a 182 y ya no se necesita ingresar a las 5 de la tarde para poder obtener una cita para el día siguiente. Puede ser a cualquier hora. Y entrevistamos y hablamos con varios de los usuarios que llegaron a esta hora a recoger y a tramitar su pasaporte. Escuchémoslos. Efectivamente, a la 1 de la mañana ingresé a la página de la Cancillería. La cita estaba a las 6:15, a las 8:30, obviamente pues escogí la primera y si es más económico, de hecho pues estoy visitando Colombia porque resido en el exterior, pero entonces sí está más económico acá y es mucho más rápido aquí que no en Houston, que es donde yo normalmente hago trámites. Fue muy rápido, sí, ya ha mejorado el servicio de citas está mejor. Me fue muy bien, anoche ingresé a la página y de buena manera pude sacar directamente sin intermediarios, sin nada de esas cosas, todo estuvo muy bien. Bueno, los cambios sí fueron positivos, digamos que ya por lo menos permite sacar para otros días, pero sin embargo hay momentos en que la página colapsa y no permite sacar la cita, entonces hay que hacer muchos intentos para volverla a sacar. O sea, digamos que fácil no es que esté tampoco. Estando aquí, Ricardo, podemos constatar que las personas ingresan y salen a los 5 minutos ya con su trámite, algunos ya para poder recoger el pasaporte 24 horas después, pero faltan los últimos retoques, según algunos de ellos, los últimos retoques y ajustes para que todo siga funcionando o empiece a funcionar de manera normal y ya se eviten los tramitadores y todas estas largas filas que se estaban observando aquí en el centro de Bogotá. 7:41, Julián, gracias. Señor Canciller Luis Gilberto Murillo, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y gracias por tenerme en su mesa de trabajo. Hay unos cambios, se notan las modificaciones. Nos dice Julián Ríos que los usuarios están notando pues cambios positivos en esta expedición de pasaportes. ¿Usted qué reporte tiene? ¿Cómo les ha ido en esta primera jornada con esa modificación? Empieza la fase de transición, empiezan aquí los cambios rumbo a septiembre del año entrante. Así es, pero en términos de cómo opera el agendamiento, Ricardo, nosotros el nuevo modelo empezó a operar desde ayer. Estuvimos muy atentos todos en Cancillería para que saliera bien. Como usted sabe, hay varias cosas que se pueden resaltar. Obviamente lo decían en su informe, el precio, que con los ahorros que tenemos con el nuevo modelo nos permite disminuir el precio y mantenerlo así de manera estable tanto en Colombia como en el extranjero. En el extranjero de $94 baja a 82 y en Europa de 68 euros baja a 60. Ahora, sí estamos invitando a los departamentos, a las gobernaciones, que disminuyan también el precio de manera sustancial, más allá de la base que nosotros estamos disminuyendo desde el gobierno nacional. Y hay que resaltar, mencionaba alguien en su informe de que a veces se cae la página porque nosotros creamos un sistema donde se hacen comprobaciones y consultas, la puede hacer el mismo usuario o la Cancillería, en un sistema de interoperabilidad con la carpeta ciudadana del Ministerio de las TICs y también con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con Planeación Nacional para consultar la base de datos del CISBEN, porque la población de las categorías A y B, 1 y 2 del CISBEN pues tienen unas prerrogativas de pasaporte gratuito. Entonces eso a veces estas páginas también pueden tener sus dificultades y nos genera cierto eso todavía lo estamos ajustando para que funcione mucho mejor, pero el cambio ha sido sustancial. Nosotros el agendamiento ya es muy amigable con el usuario, lo puede hacer a cualquier hora del día o en las 24 horas. Canciller, pero ¿qué cambió? Sí. Es decir, ¿quién manejaba hasta anteayer, hasta el miércoles, el agendamiento? ¿En qué página se hacía? ¿Y ahora quién lo hace? ¿Por qué cambia el método? Porque hasta el miércoles era realmente imposible conseguir una cita. Usted tenía que estar a las 5 en punto y entonces a las 5 en punto usted esperaba y a las 5 en punto le decían no, ya no hay cupos para mañana, síguelo intentando, como el concurso de las gaseosas.
Así es, esto igualmente el agendamiento lo tenía la Cancillería apoyado en algunas tercerización, porque esto tiene 3 bloques. Uno, el agendamiento de las citas, el otro es la formalización y la captura de datos y la autorización, y el tercero, que es ya realmente la impresión de los pasaportes. En esta etapa, que inicia ahora en octubre, la Cancillería mejoró el agendamiento, asume también la formalización, que lo tenía una empresa Millennium, la captura de datos, y eso va a asumirlo la Cancillería, y el operador privado, que en este caso es Thomas Geoghegan Sons, solo hace la impresión de la tarjeta de pasaportes. Antes prácticamente hacía todo. Ahora, ¿qué cambió? La Cancillería tenía, Ricardo, una tecnología y un software del año 2001 que no se había actualizado. Entonces nosotros detectamos eso, hicimos un diagnóstico, el presidente Petro nos dio varios criterios y los aplicamos. Y siguiendo esos criterios, nosotros hicimos un diagnóstico completo y encontramos que ese era un cuello de botella. Nuestra dirección de tecnología actualizó ese software y la tecnología y permitió que las personas pudiesen acceder al sistema. Primero le dio más protección para que no capturaran los tramitadores las citas, y también permitió que se puedan tramitar durante todo el día. Antes, como usted lo decía, a las 5 de la tarde usted entraba y a la hora ya no había citas, y usted tenía que pagarle a los tramitadores 40, 50 mil, 100 mil pesos para obtener la cita. Eso ya se acabó, y invito a la opinión, a la ciudadanía, a que no tiene necesidad de recurrir a tramitadores, porque ahora el sistema es muy amigable. Les invito a que lo Canciller, prueben. es que lo estoy probando y estoy intentando sacar cita en la sede norte y en la sede centro, y me parece que no hay citas disponibles. Puede no haber citas disponibles para... No, usted la puede escoger en el transcurso de la semana, ¿no? Sí. Nosotros tenemos citas disponibles. Por ejemplo, ayer teníamos 4.000 citas disponibles y solamente nos solicitaron cerca de 2.000, la mitad, nos quedaron 50% disponibles. Hoy debe presentarse alguna situación distinta, pero no creo que estén todas las citas copadas. Yo le recomendaría seguir intentando, porque creo que todavía debemos tener citas disponibles. ¿Será que hay fila virtual como en pandemia? Mire, ahí no hay citas disponibles, dice en ese momento. ¿Cuántas citas diarias tienen disponibles en la sede? Nosotros tenemos, nosotros ampliamos. Bueno, en Bogotá sí, porque en Bogotá es donde tenemos el mayor impacto. Sí. En Bogotá nosotros teníamos antes 3.000 citas disponibles, muchas de ellas las capturaban los tramitadores, pero ahora con el horario ampliado, hemos ampliado el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Con el horario ampliado estamos ofreciendo 4.000 citas diarias en Bogotá en las 2 oficinas. Y adicionalmente, muchas personas que apliquen pueden ir directamente a las oficinas sin cita y se les atiende. Por ejemplo, ayer se presentó un porcentaje importante de personas que se acercaron solo a preguntar o a auscultar la cita y fueron atendidas. Pues seguí insistiendo, Canciller, y ya me cuenta cuándo. No, ya me permitió. Ya tengo la sede centro, entonces voy a sacar cita para el martes 8 de octubre a las 2:15 de la tarde. Bueno, sí. Qué bien. Pide los datos. Bien. Fíjese que sí funciona. Bueno, buena fecha, no es tan lejos, Canciller. Quiero preguntarle por el otro cambio, y es en las tarifas. ¿Cuánto va a bajar y a quién le va a aplicar ese cambio, esa disminución en la tarifa o en el valor del pasaporte? Bueno, lo que precisamente, y lo hablábamos con el presidente Petro, es nosotros necesitamos cobrar un precio justo del pasaporte, y con los ahorros nos permitió a todas las personas que tramiten su pasaporte disminuir el costo de 207,000 pesos a 182,000. Y en Estados Unidos de 94 dólares a 82. Y como decía, en Europa de 68 a 60. Pero tenemos también algunas prerrogativas que yo creo que son importantes, que no se habían aplicado, que estaban aprobadas desde hace algún tiempo, pero no se habían aplicado, y es el hecho de que algunas personas pudiesen acceder al pasaporte de manera gratuita. Y esas son personas que estén en el SISBEN 1 y 2, el A y B, y que tengan condiciones de salud y tengan con el certificado médico que salir al exterior, no se cobra el pasaporte, o cuando son adultos mayores
tampoco se les cobra el pasaporte. ¿Mayores de qué edad y menores de 62 años? Mayores de 62 años. ¿Y menores de? Sí. Menores de 25 años cuando van a estudiar. Con el certificado de estudio también se les... ¿Y los niños? O delegaciones esa es alguna modificación que tendremos que hacer, pero todavía no es aplicable. Sí, mire, canciller, sobre los valores, ¿es para la primera vez en la que saca el pasaporte el colombiano o también aplica esa reducción en el valor para renovación? También para renovación, se aplica a en cualquier momento en que se tramite el pasaporte. Sí, canciller, ayer trascendió a los medios de comunicación que llegaron a un acuerdo con Thomas Geoghegan. ¿De qué se trata? Bueno, pues nosotros, la verdad, lo que hicimos en eso fue como separar los dos temas y fue una recomendación, pues lo hicimos como gobierno, pero fue muy bien acogida por la Contraloría y la Procuraduría, que nos ha acompañado obviamente en estos procesos, ambas instituciones, y separamos, uno, garantizar la continuidad del servicio y que no se afectara a la ciudadanía. Eso era lo principal, y eso nos llevó a lo que ustedes ya conocen de la urgencia manifiesta y poder entrar en un diálogo con Thomas Geoghegan para la continuidad en este periodo de transición. Y lo segundo, separar la pelea, el litigio, y eso darle otro tratamiento. Después de estos avances y este ambiente constructivo, en una decisión razonable, se llegó a la conclusión de que por qué no se suspendía esa demanda. Eso fue muy reciente, hace un día casi, y entrábamos en un diálogo para ver qué tipo de acuerdo razonable se puede llegar. Eso depende mucho obviamente de la empresa. Nosotros, lo he dicho, seguimos en nuestro litigio, pero esta es una muy buena señal y nuestra aspiración es que se pueda retirar la demanda, pero eso va a depender de cómo transcurran los diálogos que tenemos. Canciller, desde septiembre del año entrante, ¿la imprenta nacional va a ser la encargada de imprimir los pasaportes? Sí, el plan que tenemos es que se construya la planta, que deberá entregar el gobierno de Portugal en 10 años, que se construya en estos 10 meses, porque es la recomendación de la OACI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, que eso requiere siempre entre 7 y 10 meses. Y se construye esta planta y la entraría a operar de la manera en que lo defina comercialmente el gobierno de Portugal con la Casa da Moneda, y se prepara la imprenta. Cuando la imprenta esté lista, porque eso va a estar en instalaciones de la imprenta, cuando la imprenta esté lista, puede entrarla a operar en un proceso de generación de capacidades. Se calcula que esté lista hacia el próximo año, pero va a depender de la agilidad en que la imprenta pueda prepararse para asumir esa responsabilidad. Claro, de eso depende el futuro de los pasaportes en Colombia. Señor Canciller, le debo cambiar de tema. ¿Qué va a pasar con la situación en Venezuela? El presidente Petro estuvo en México intentando restablecer los diálogos con el G3, lo que se llamaba el G3, que ahora quedó convertido en un G2 porque México decidió apartarse, con Brasil, Colombia y Brasil. ¿Qué va a pasar en torno a la situación en Venezuela? ¿Colombia va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto después del 10 de enero? Bueno, déjeme decirle, Ricardo, que el G3 continúa porque hay una agenda muy robusta en otros temas, obviamente, en transición energética, en todo el tema de protección de la biodiversidad, en los temas migratorios, en los temas de política de drogas, en fin, hay una serie, en los temas de paz, que México siempre ha apoyado estos esfuerzos, en temas de seguridad la coordinación también es bastante estrecha, pero en el tema de Venezuela y el papel que ha estado jugando Brasil, Colombia, México de facilitación, pues a México va a estar en lo que manifestó la presidenta electa, es que va a estar más en un papel muy
poco visible, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no en el rol que Colombia y Brasil han venido jugando y pretenden jugar. Entonces allí obviamente la coordinación va a ser más estrecha entre Colombia y Brasil. La posición, pues ustedes la conocen en los múltiples comunicados, tanto unilaterales como conjuntos que nosotros hemos emitido, y además de eso, pues el presidente Petro lo ha dicho, lo dijo en Nueva York, lo volvió a repetir en México. Yo lo hice en el Congreso recientemente en un debate de control político, de que obviamente todavía subsisten algunos elementos que hay que superarlo para poder pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, todavía queda un tiempo. Vamos a ver, llegará su momento para discutir de nuevo estos temas. Yo no me he sentado con el presidente otra vez a darle un repaso, pero lo haremos muy pronto. Sí. Señor canciller, ¿va a darse un nuevo vuelo humanitario hacia Líbano para repatriar colombianos en medio de la muy grave crisis de Oriente Medio? Sí, estamos trabajando en eso. Y permita, Ricardo, realmente agradecerle a todo el equipo de la Fuerza Aérea, de la Unidad de Gestión de Riesgo, del Ministerio de Defensa y también, obviamente, de la Cancillería. Hay un grupo especial de respuesta inmediata que ha estado al frente de eso acá, el embajador Edwin Hostos y el equipo diplomático y de funcionarios administrativos en Beirut, arriesgando sus vidas. Hicieron un trabajo en unas condiciones muy extremas. Realmente la entrada y salida de ese avión se hizo en la única ventana que se tenía para ello, y fue un trabajo muy profesional. Esa noche pues nadie durmió realmente, y momentos críticos en 2 horas. Así que eso demostró la finura y también el juicio y el compromiso de país que tienen de servicio público de estos funcionarios y funcionarias, y quería hacerle un reconocimiento. Y lo que llena de mucha satisfacción es ver esas familias llegando al país contentos, los niños, las niñas que estaban, los jóvenes. Ese es un momento donde uno siente orgullo del país, y estamos preparando un segundo vuelo y mirando cuál es la mejor manera de hacerlo. Ya estamos en diálogo con el general Córdoba y con el equipo de Cancillería y los diplomáticos en la zona, porque pues obviamente sigue el riesgo. Nos quedaron personas allá que quieren salir, algunas familias que vinieron a este vuelo y se le quedaron parte de su familia en Beirut. También nos preocupa, Ricardo, el que nos toque también, Dios quiera que no, llegar a una situación de tener que facilitar también la salida de algunos connacionales que se encuentren en Irán. Sí. Entonces estamos mirando todos esos escenarios y variables en el equipo en Cancillería, y yo creo que próximamente tendremos ya una idea concreta de cuándo sería ese segundo vuelo o vuelos. Sí, y ese vuelo eventualmente para colombianos que deseen regresar desde Irán, ¿está confirmado o lo están trabajando? No, simplemente estamos monitoreando la situación, pero en esto siempre hay que estar unos pasos adelante, y estamos monitoreando en ejecución, obviamente, de todo lo que se refiere a Beirut, pero monitoreando todo el tema de Irán y condenando obviamente cualquier acción de guerra. Nosotros hablamos de paz y no de guerra, y estamos invitando a que haya inmediatamente cese al fuego, que liberen rehenes, que permitan el acceso a ayuda humanitaria, porque nosotros estamos enviando ayuda humanitaria. Algunos países de la región nos han colaborado, pero sí se requiere que se facilite la entrega de esa ayuda. ¿Hay un censo de colombianos en Irán? ¿Sabe cuántos colombianos hay en Irán hoy, canciller? No tengo el dato a la mano, pero sí, claro, la Cancillería tiene un registro que podemos consultar. Canciller, le cambio el tema. ¿Qué va a pasar con la Embajada de Colombia en México? Una embajada cada vez más importante, teniendo en cuenta que atiende y que también ayuda a evitar esos casos de trata de personas, como las 6 mujeres que por fortuna fueron rescatadas. Con la salida de Moisés Ninco, ¿qué va a pasar en esa embajada? Bueno, hay que resaltar, sí, usted es una embajada muy importante, y precisamente nosotros tenemos una alianza clave con México, y va a continuar y se va a expandir y a profundizar. El embajador
Ninco, Moisés hizo un trabajo muy importante allá, también el cónsul en Ciudad de México, el cónsul Hernández. Mire usted que en este caso tan lamentable de que la gente cae en esas redes criminales, ya sean más de 28 jóvenes, principalmente mujeres, han sido rescatadas de esta situación de secuestros, etcétera. Y invitamos de nuevo, el mensaje es que no se dejen llevar ni caer en esas redes. Es supremamente peligroso. Entonces es una embajada clave. Lo que vamos a revisar para rápidamente designar allá el embajador Ninco, obviamente va a estar, hay un periodo que se permite para que él pueda estar ahí, y vamos a con el presidente hablar del tema para designar rápidamente embajadora allá. Nosotros la preferencia es obviamente que sea una mujer, sin embargo vamos a tener esta conversación muy pronto. Sí, justamente a esta hora están enviando a la cárcel a la proxeneta, la persona que fue la que llevó a las colombianas reclutadas con engaños a México. Sí, señor, justamente acaba de informarlo la Fiscalía General Canciller allí en México, confirma que la decisión es prisión preventiva como responsable del delito de trata de personas mientras va a juicio. Esto por la situación de mujeres de nacionalidad colombiana. Canciller, desde Madrid, Enrique Rodríguez le tiene una pregunta sobre esto mismo, porque es recurrente este tipo de casos de explotación sexual de colombianas, en particular en España. Enrique. Canciller, buenos días. Sí, como decía, esta pregunta se la hago desde Madrid. Buenos días, Canciller. Es rara la semana en que no tenemos uno... Buenos días, no sé si me escucha bien ahí. Le decía que es rara la semana que aquí en España no conocemos de casos como este, de mujeres colombianas que son explotadas sexualmente, que son traídas aquí, a veces mediante engaños, a veces no. Esta semana han sido 24, la semana pasada 21. ¿Cómo observan ustedes ese fenómeno? ¿Qué creen que está pasando? ¿Y creen que se puede hacer algo más de lo que se está haciendo en Colombia?